Al fin viernes, Moreno, estamos en un viernes con un calor infernal y haciendo el programa por Zoom. Pero bueno, bienvenido. Claro. ¡Qué alegría! Sí, Bueno, pero igualmente. lo que pasa, Guitia, que la radio se tomó sus vacaciones y nos pidió que grabemos el programa y por eso lo estamos haciendo así. Pero es un buen formato también, cada tanto volver a esto para no olvidarnos las viejas historias que tuvimos sobre todos estos hechos no presenciales que ya llevaron como 2 años. Pero bueno, verla a usted los viernes me agradaba también, ¿eh? Así que, a ver, yo calculo que en febrero vuelve a ser presencial, ¿no? En febrero volvemos con la presencialidad. ¡Ay, Dios! Quiero silenciar las notificaciones. Bueno, por favor, voy a apagar el celular. Pero eso le pasa también en la radio, ¿eh? No, pero ¿sabe qué me pasó? Que le saqué el audio, pero las notificaciones me entran igual. Así que ahora voy a silenciar las notificaciones. Bueno, seguimos. yo le explico cómo se hace. Un balde de agua y lo pone adentro. Claro. ¿Con agua o sin agua? No, tiene que ser con agua. Si no va a seguir sonando. Listo, tiene que ser con agua, sí. Usted ponga todo en vibrar, Gitia, que no se fija, esto no le pasa más. Ya está todo puesto en vibrar. Ya está todo en vibrar. Y no tenemos la presencia de Bea por ahora, ¿no? Me parece que tiene mala señal y no. La estamos esperando, ojalá pueda llegar a ingresar, aunque sea en parte del programa. Muy bien. Bueno, Moreno, Pablo, tenemos una semana caliente con temas que son el cuento de nunca acabar, ¿no? Lo del Fondo Monetario parece, es una cosa tremenda. Sí, yo precisamente era lo que le iba a preguntar a Pablo. Yo creo que quedan 2 temas, ahora le vamos a dejar a Chaliú que desarrolle, pero yo creo que se nos van planteando 2 parteaguas, dos espacios que van definiendo cómo se ordena políticamente la causa nacional. Y hablo especialmente de la causa nacional, a donde no estoy incluyendo al actual gobierno. Y esto es lo que está aconteciendo. Primero, si vamos y deseamos y vamos a generar las políticas en esa dirección para tener una Argentina industrial, sabiendo que si no hay una Argentina industrial no se va a agotar la fuerza de trabajo y por lo tanto vamos a tener una tasa de desocupación siempre muy importante, siempre muy importante. La única posibilidad que la Argentina agote su fuerza de trabajo y quede en una tasa friccional del 2%, ahí lo que usted cuando va a hacer la encuesta encuentra siempre hombres y mujeres que no están trabajando, que quieren trabajar, pero que están buscando trabajo. Un 2% de la población económicamente activa ya se considera, un 2-3% se considera plena ocupación. Esa es la economía peronista. Imposible que la fuerza de trabajo tenga ocupación formal, con sus registros, con sus obras sociales, etc., sus vacaciones, bla, 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 si no hay industria en la Argentina. Y el segundo parteaguas, me parece muy importante también, es que estoy observando una ofensiva ya bastante descarada sobre el Papa Francisco. Hay algunos reportajes, ya aparecen los memes, ya aparecen los hechos que van transformando a su santidad en un actor más de la discusión barrial. Y esto no puede ser. Su santidad es el guía espiritual de la nación y yo convoco seriamente a los que hoy están teniendo expresiones indecorosas para su santidad, que junten en una mesa hipotética, en un Zoom, a todos los líderes mundiales, se llame Biden, la reina de Inglaterra, Macron, Putin, el presidente chino y el que quieran, y que a cada uno le den 10 minutos para explicar qué mundo querrían, cuál sería su mundo ideal. Y no hay ninguna duda que la mayoría de nosotros, incluso los que hoy quizás estén denigrando a su santidad, van a encontrar que en el mundo que se imagina el Papa, nosotros estamos no solo incorporados como pueblo,
no solo somos relevantes como actores sustantivos, sino que coincidimos con lo que describiría su santidad. Entonces, no necesitamos estar en todo de acuerdo con el Papa Francisco, pero de ahí a pensar que se lo puede maltratar en una distancia fenomenal. Y esto sí tiene que ver también con el proceso sucesorio que se va a dar en algún momento en nuestra Santa Iglesia y que el Papa está modelando como corresponde a todos los papas. Hay una continuidad, obviamente que después viene el colegio cardenalicio y ahí elige, pero esos cardenales son elegidos a su vez, especialmente por su santidad, con los dimes y diretes de las iglesias locales. Y esta situación llegó a la iglesia argentina y se está masificando en las fuerzas del peronismo. Por eso yo alerto sobre este tema. Que cambiemos, que los radicales, que el PRO, que esto, que aquello, bueno, eso ya nos acostumbramos. Pero que intenten maltratar al Papa en la causa nacional es un contrasentido. Y nosotros claramente nos posicionamos bajo la conducción estratégica de su santidad, que implica comprender, apostar, militar, para que ese diseño que tiene su santidad del mundo sea realidad. No que va a opinar si la interna del peronismo, la del radicalismo, quién va a ser el candidato a presidente, esas son cosas que quedan en manos de los que conducen tácticamente la fuerza en sus distintas expresiones, y estoy hablando de la causa nacional. Ahora, dentro de la causa nacional estoy viendo estos sinsabores y alerto y digo, mire, para nosotros estos son los parteaguas. Aquellos que no quieren una Argentina industrial y aquellos que no coincidan con la conducción estratégica del Papa en términos de este es el mundo al que apostamos, me parece que están yéndose de la causa nacional, que es aquella que tiene al pueblo como el sujeto principal de la historia. Pablo, ¿cómo estás viendo las negociaciones con el fondo? ¿Cómo ves que esto va andando? Y obviamente parte de lo que hice en la introducción tiene que ver también con esta Argentina que todos pensamos que podemos hacer o que no podemos hacer. Vos sabés que los dos temas que tocaste en la Argentina están relacionados. Porque esa Argentina postindustrial, esa Argentina del subempleo, esa Argentina elitista, no tiene nada que ver con el Papa. Y si vos lo tenés al Papa enfrente y el Papa te empieza a marcar directo e indirectamente una serie de cuestiones, bueno, es un problema difícil de superar. Así que me parece que están relacionadas ambas cosas, Guillermo, que vos, digamos, muy lúcidamente pusiste sobre la mesa. Ahora, con respecto al Fondo Monetario, mi impresión es que se va a firmar con el fondo. Sería suicida no firmar con el fondo. Pero la verdad es que he recibido muchas consultas de gente muy lúcida que en serio me preguntan, ¿se va a firmar con el fondo? Porque tienen dudas de que se firme con el fondo. Y la verdad es que el gobierno no está haciendo nada, está dejando que todo se deteriore. El presidente está haciendo algunas manifestaciones realmente extraordinarias. Por ejemplo, él quiere cerrar con el fondo, pero rechaza el ajuste. ¿Cómo es esto? Salvo que vos digas, mirá, yo tengo un ajuste positivo de la economía. Voy a ajustar la economía en positivo, en crecimiento, que es la propuesta nuestra. Eso es decir, ¿quién va a pagar? Entonces voy a definir si querés un ajuste negativo, o sea, con recesión, con desocupación, el modelo agroexportador, o positivo. Voy a decir, bueno, muy bien, que paguen los sectores rentísticos. Y a partir de ahí se edifican las políticas. Yo lo veo realmente complicado. Ahora, una cosa es como el tero, ¿no? Canta por un lado y tiene el nido por el otro. Muy bien.
El gobierno también dice, yo no voy a ajustar, pero de hecho está ajustando. El Banco Central aumentó la tasa de interés. De hecho, hay muchos ajustes que debieron hacerse en las remuneraciones que no se están haciendo. De hecho, el gobierno está ajustando en la dirección del Fondo Monetario. Ahora, está diciendo otra cosa. Está diciendo que no quiere ajuste, en fin. O sea que también tenemos que ver eso, que hay un show-off sobre la mesa. Que en realidad no hay tanta diferencia, si es que hay alguna, entre lo que quiere el gobierno y lo que quiere el Fondo Monetario. La diferencia es de centavos. La diferencia es de grado, no es una diferencia esencial. Es decir, bueno, yo voy a hacer el ajuste, pero no lo que hacer tan profundo como ustedes quieren que yo lo haga. Estamos en la misma situación. Por eso, como vos lo decís, y yo comparto, y lo hemos escrito, está el modelo del Fondo Monetario Internacional, que es el modelo agroexportador, de ajuste negativo, y ahí abrevan el gobierno y la principal oposición. Los que de alguna manera estamos diciendo, cuidado, esto no es así. Este camino invalida todo lo que hemos sostenido durante tantos años de lucha. Los únicos que estamos diciendo eso somos nosotros, sos vos, y es el espacio este. Pero bueno, eso es lo que veo yo. Mientras tanto, se siguen deteriorando todos los indicadores, Guillermo. O sea que este juego que se está haciendo no es un juego que se hace gratis, no es un juego lúdico, mira qué divertido. No hay nada de divertido en este juego. Es más, te voy a decir una barbaridad, es preferible un mal acuerdo que un no acuerdo. Y lo que hoy está viviendo la economía y la sociedad es un no acuerdo. Y eso es muy malo para la economía, para la sociedad. Ahí estamos. Mira, Pablo, ratifico lo que vos decís y te lo acompaño con algunas anécdotas de esta semana. En un reportaje con un periodista afamado, Trombetta, me preguntó, un analista, un hombre peronista también, pero aparte un analista político, periodista. Muy buen reportaje, en serio. Él me pregunta, bueno, que es la pregunta que te hacen a vos, ¿va a haber acuerdo? ¿No? Digo, mira, la Argentina va a firmar con el Fondo Monetario, de eso no tengo ninguna duda. Lo que tengo dudas es qué gobierno lo va a hacer. Esta es la duda. Si lo va a hacer el gobierno de Alberto Fernández, si lo va a hacer un gobierno peronista, que sería mi vocación, o lo va a hacer los que hoy son, como bien lo definí, la pretendida oposición. Si lo firma Alberto Fernández, o si lo firman los amarillos o los rojos y blancos, el país va a ser muy similar. Es este país agroexportador, como lo has definido vos con precisión, donde la tasa de interés te vuelve a poner en valor el vector especulativo rentístico. Por eso, en ese comunicado de prensa que dio a conocer el Fondo Monetario el 10 de diciembre, eso está explicitado con claridad pristina. Miren, la tasa de interés tiene que ser real positiva al margen de cuánto sea la inflación. Si la inflación ya fue 51 y vos proyectás que va a ser arriba de 45, 55, 65, lo que dé, bueno, la tasa de inflación de interés tiene que estar arriba de eso. Y los cálculos, yo te diría casi de novicio en la disciplina económica, dice que cualquier tasa de interés nominal por arriba de 20 puntos, al margen de lo que sea la inflación, te invalida cualquier proyecto. Porque es obvio que vos no podés hacer un cálculo de ingresos y egresos futuros si no tenés claro cuál va a ser la inflación, y una inflación arriba de 20 y pico de puntos ya te destruye la economía de cualquier país porque te inviabiliza el cálculo. Porque vos sabés que todo esto se espiraliza y aparte
siempre hablamos de modificaciones promedio de precios, que es la inflación. Pero si vos estás en una actividad específica y resulta que esa actividad va muy por encima de una inflación del 60%, supongamos, vos cuando veas ahora la apertura de la inflación manifestada por el propio INDEC, hay sectores que te están dando 70 y pico. Así es. Pero dentro del sector, por ahí hay nichos que te hablan del 100%. Así es. Entonces, si ese 100% es tu proveedor, se te quedó con tu negocio, porque quizá vos no podés aumentar lo que él te aumenta. Entonces, esto hay que tener muy claro cuando se habla de la inflación, que no es que todo el mundo, es un promedio, ponderado obviamente en la canasta, etcétera, etcétera, pero lo que te quiero significar que hay sectores que van por abajo, por arriba, pero incluso dentro del propio sector puede haber empresas que están muy por arriba. Y si ese es tu proveedor, resulta que te quedaste sin negocio. Él te aumentó el 100 y vos no podés aumentar más del 65. Bueno, se te quedó con tu negocio. Y encima tenés una tasa de interés. Miren, muchachos, no hay ninguna posibilidad de hacer una economía de producción y trabajo con estos valores de devaluación, de inflación, de tasa de interés. Lo único que te va a permitir ganar plata es el esquema especulativo rentístico, que ya lo vimos en el plan de convertibilidad, lo vimos ahora, también de Kicillof para acá y que está fracasando. Sí. Guillermo, mira, ahí hay una contradicción espectacular, ¿eh? Porque en realidad cuando el Banco Central aumenta la tasa de interés, ¿quién es el mayor pagador de esa tasa de interés? Claro. El Banco Central. Es el Banco Central. Imagínate una tasa de interés del 55% con la deuda que tiene hoy el Banco Central. Eso es hiperinflación. No hay ninguna duda. Imagínate que los pasivos remunerados del Central ya entre pases y LELIQ está en 4 billones y medio. 4 billones y medio. 4 billones y medio es prácticamente el 10% por ahí del PBI. Es una barbaridad. El PBI debe estar 50, 48, 50 cuando lo terminen de calcular. O sea que vos estás hablando, 50 billones, ¿no? 48, 50 billones. O sea que vos estás hablando, haciendo números redondos, poco menos del 10%. Entre 8 y el 10% de acuerdo a donde ponga el PBI. Es imposible, digamos. O sea, hay una parte del Estado que está teniendo esa deuda que se remunera a una tasa de interés que lo que te estaban planteando algunos osados economistas del establishment que ahora avalan la inflación es para licuar esa deuda. Pero resulta que el Fondo Monetario ya te dijo que no, Melconian y compañía, no, había dicho, bueno, la manera de, bueno, ya te están diciendo, mire, porque claro, el Fondo Monetario como garante del sistema financiero internacional también es garante del sistema financiero argentino, entre comillas, por lo tanto, si esas son deudas que tiene el Banco Central con el sistema financiero argentino, dentro del cual hay determinadas instituciones con capitales controlantes extranjeros, es obvio que también los tiene que defender. Bueno, esta es la discusión que estamos teniendo. Esta es por qué estamos en condiciones de decir que vamos hacia un esquema donde la producción no va a ser el eje. Y especialmente no va a ser el sector industrial. Y está muy bien lo que vos aclarás sobre su santidad. Vos fijate que a raíz de las declaraciones de su santidad sobre hijos y mascotas se armó todo un esquema donde ya salieron artículos periodísticos enmendándole la plana al Papa, sin haber leído en profundidad lo que había dicho el Papa, ¿no? Simplemente agarraron algunos extractos de las declaraciones y sobre eso han hecho artículos. Bueno, por eso la mención que estaba haciendo sobre, miren, se están metiendo con el líder espiritual de la humanidad, pero a su vez con el único que tiene un modelo de mundo que contiene a los pueblos, que contiene a los pueblos.
Claro. Ese es el punto. Escúchenme, compañeros, yo escuchándolos a ustedes atentamente ante esta preocupación y esta tensión fuerte que hay entre lo que planteamos nosotros, que es una Argentina industrial con un modelo de desarrollo industrial, es una vieja disputa, es histórica, y ellos que vuelven a plantear una Argentina en este momento postindustrial, ¿no? Saldan esa discusión con una Argentina postindustrial, de manera indirecta, pero digamos, hay muchos datos que sostienen esta tendencia hacia una Argentina postindustrial. Por un lado, las dificultades que tienen las empresas vinculadas a la producción para producir concretamente en nuestro país. Digamos, nosotros estábamos hablando incluso, digamos, venimos planteando la importancia del vector energía para garantizar justamente una Argentina industrial. Y me llamó, digamos, por elevación planteo esto, pero me llamó profundamente la atención. Digo, no es que me llama la atención, realmente parece figurita repetida todo el tiempo. Cuando el presidente de la Nación habla, hoy habló, ayer habló el presidente de la Nación, no solamente se puso contento porque, digamos, comparó la inflación de diciembre de este año con la inflación de diciembre del año pasado y lo festejó. Yo me pregunto, ¿qué está festejando el presidente de la Nación cuando la inflación anual, digamos, de este año llega casi al 51%, pero además plantea alegremente, como si él no fuera el presidente de la Nación, que estamos también ahora en este momento frente a una crisis energética, porque, digamos, la crisis energética, debido, digamos, a la alta demanda, también, digamos, el vector energía, no solamente en cuanto a su precio, sino en cuanto a su accesibilidad para la producción. La producción necesita de energía. Entonces el presidente hoy plantea alegremente, tenemos otro problema, el problema energético, como si él no fuera el presidente de la Nación, como si, digamos, la crisis y la falta de energía no tuviera que ver con decisiones que debería tomar este gobierno. Entonces es como que continuamente y ahora le piden a las empresas que sean solidarias para garantizar el consumo de los domicilios. Digo, pero ¿en qué mundo está, digamos, viendo? Yo no sé si ustedes se acuerdan de la serie de Batman, cuando nosotros éramos chicos, que decían, mientras tanto en Ciudad Gótica, nosotros tenemos un país real, y decían, mientras tanto en Ciudad Gótica aparece el presidente de la Nación hablando de Ciudad Gótica, no de la Argentina, y hablando, en tal caso, proyectando una Argentina que no es la Argentina que queremos nosotros, los y las peronistas, y no es la Argentina por la que estamos militando y estamos trabajando y proponiendo, y no es la Argentina inserta en un mundo en el cual están poniendo en cuestión la figura del Papa. Digo, ¿no? Porque, digamos, es la condición. Mirá, Guitia, para que clarifiquemos un poco, antes de dar la respuesta, pero que sale del propio diagnóstico. En nuestra disciplina, la disciplina de Pablo, la mía, la economía, hay muchas cosas que están en el marco de la no resolución ex ante, que solo la vas a saber ex post. Cuando nosotros éramos chicos con Pablo, en este plano entraba, por ejemplo, el tema del clima. El clima era un albur, digamos. El servicio meteorológico te decía, mire, lo más probable que pase esto, pero, digamos, la posibilidad de que vos proyectaras teniendo certeza sobre el clima, cuando éramos jóvenes era muy difícil. Después, obviamente, avanzaron los espacios, diseños tecnológicos, aparecieron los satélites, aparecieron modelos matemáticos más claros, aparecieron los causantes, los anticiclones, los ciclones. Y hoy, en los países desarrollados te dicen con precisión en minutos cuándo va a empezar a nevar. No solo el día, la hora y el minuto. Y empieza a nevar. ¿Qué te quiero decir? Cada vez quedan en algunos espacios menos posibilidades de que no se pueda planificar. Ahora, si hay algo que se puede planificar, porque es casi un tema ingenieril, es la energía. Es la energía.
obviamente vos podés decir, miren, estoy en un lío, no tengo energía y los barcos no van a llegar, y le avisás al pueblo que no va a haber energía. Pero si hay algo que se puede planificar es la energía. Vos, sobre todo porque vos estás en condiciones de adquirir los equipos, que se llaman generadores, que vos los alimentás con algún combustible, sea carbón, fuel oil, gasoil, gas, leña, lo que vos quieras. Y eso empieza todo un proceso mecánico donde esas moléculas las transforman en electrones. Se sabe, vos ponés un generador de ciclo combinado y vos sabés cuánto megawatt hora te va a dar. Y del otro lado, vos tenés la demanda y la sabés. ¿Por qué hay una planificación razonable? Te viene una ola de calor y bueno, vos sabés que tenés una sensibilidad de más o menos 15%. La sabés, como en cualquier proyecto. No va a pasar más allá de eso. Mirá, yo estuve al frente del tema de energía en un momento determinado, allá por el 2007, que fue cuando nevó en la Argentina. Y había un problema muy serio de gas. Los técnicos del área te decían, mire, Moreno, el pico es de consumo de gas, es el viernes a las 10 de la noche. Te explicaba, la gente hace pizza, sale, vuelve, en invierno obviamente, ¿no? Llega, quiere estar, se queda mirando televisión, pero a las 10 y 30 segundos, 10 y 30 segundos, baja el consumo violentamente. Yo te lo cuento así, vos decís, bueno, che, Moreno, no exagere. A mí me tocó estar en la sala de comando del gas de toda la Argentina. Hay una sala de comando del gas de toda la Argentina. De toda la Argentina. No de la capital, de toda la Argentina. A las 10 alcanzó su pico. Y a las 10 y 30 segundos, porque hay un reloj enorme que vos lo ves, ya había empezado a bajar violentamente. ¿Por qué te cuento esto del gas? Porque se puede planificar. Esto que está pasando ahora es porque obviamente vos tenés que planificar la generación, tenés que planificar cómo llevás esos electrones hacia los centros urbanos. Son el tendido de alta tensión, media tensión, y después cómo te llega a tu casa. Esto se puede planificar, casi es un tema ingenieril. Y en el mundo no es que faltan generadores, por ahí te faltan algún transformador, pero es cuestión de planificar. A 6 meses vista no te van a faltar transformadores. Es un problema de planificación. Es lo único que hay que hacer. Tenés que planificar cuándo le vendés el gas a los chilenos y cuándo usás la energía que generan las hidroeléctricas. Mirá, pero él lo plantea como algo contingente, lo plantea como si viniera de afuera. Pero es muy sencillo. Mirá, lo que pasa es que lo que no se hace con la cabeza, después te lo tenés que bancar con el cuero. Por eso te lo comparé. Mirá, hay otros factores en nuestra disciplina que son muy difíciles. Pero la energía, no. Se planifica, se ordena. Es simplemente hechos ingenieriles. Lo ponés a trabajar. ¿Sabés qué pasa, Guillermo? La base de eso que vos estás diciendo, hay 2 bases. Tener una cabeza apropiada y tener la voluntad de trabajar. Acá no hubo voluntad de trabajar. Si vos sabés que venía lo que venía, ¿qué es lo que previste? No previste absolutamente nada. Es increíble, pero vos sabías cómo iba a ser esto. Si ya estaba el pronóstico del tiempo hace 15 días que te decían que esta va a ser una ola de calor, vas a tener calor entre el 36 y 38, zonas al 40, 41. ¿Cómo es que no planificaste esto? Pero bueno, ahí estamos. Si no tenés Pablo, cabeza, no funciona. Pero si no tenés ganas de trabajar, tampoco funciona. Pablo, te voy a contar experiencia personal, porque si no... Año 2007. Obviamente, a través de los superiores correspondientes, me llaman y me dicen, bueno, como secretario de Comercio garantiza el abastecimiento eléctrico.
de alguna manera me hago cargo y hay dos áreas de control específico. Lo que tiene que ver con el gas, que está acá en Don Bosco y Boedo, por ahí. Si no, es Boedo, es Massa, me parece. Bueno, por acá, en Almagro, donde están transportadora de gas del sur, transportadora de gas del norte. Es muy sencillo. Ahí está la sala de comando. Y la otra es Camesa, que es en Puerto Madero. Empiezo por Camesa. Teníamos el Chocón bastante vacío. Creo que era uno de los momentos claves, se había vaciado el Chocón. Entonces, mi primer pregunta en Camesa es, muchachos, en la cuenca del Neuquén, que es donde se abastecen la mayoría de las hidroeléctricas, la otra la tenés en la zona de Iguazú, Paraná, además allá en Yacyretá, y otra en el río Uruguay. Muchachos, ¿cuánto agua entra y cuánta agua sale al Atlántico? Suelto de cuerpo me contesta, no, sale más de la que entra. Y entonces, ¿cómo vamos a llenar el Chocón? Estamos en un problema, no podemos generar. Claro, y entonces me dice, bueno, lo que pasa que esto empieza, muchachos, ordenen cerrar las compuertas ahora mismo por instrucción mía. Claro, bien. No tenemos energía. Claro, en ese momento no, que llamé a los gobernadores que tenía que llamar, se terminó, se empezó a llenar el Chocón. Así como te lo estoy diciendo, así como te lo estoy diciendo. Pero claro, alguien tenía que ir a decir, muchachos, termínenla, ¿qué estamos diciendo? El segundo tema es con el gas. Mira, ciertamente no teníamos gas para todos. Sobre todo no teníamos gas para el complejo vinculado a la siderurgia, donde tenés dos grandes usuarios. Por un lado a Sindar, por el otro lado el grupo Techín, que era en aquel momento Tenaris, Caño Sin Costura o Chapa. Cada uno consume en aquel momento 1 millón de metros cúbicos de gas. Vos no lo tenías, y no tenías para los dos. Entonces te pusiste de acuerdo, no tenías para los dos al mismo tiempo, que uno trabajara a turno y otro trabajaba a contraturno. Perfecto. Y entonces siempre tenían el millón. Ellos tenían que arreglar. Era el sindicato, era la patronal y era el Estado diciéndole, mire, van a tener el millón, hay 1 millón para ustedes todo el tiempo, lo que necesitan, no hay 2 millones, lo que necesitamos es 12 horas y 12 horas. Se pusieron de acuerdo. Y cada 15 días se rotaba el turno. ¿Está bien? Los que trabajaban a la mañana pasaban a trabajar a la noche y viceversa. Y la producción siguió a full. Fue simplemente ordenar con las fuerzas de producción y trabajo como esto se hacía. Ahora, yendo a la planificación del clima, porque eso era 2007. Vamos terminando 2007 y tenemos que planificar 2008. Todo esto fue para contarte la planificación del 2008. En la pared de Camesa, en la sala de directorio de Camesa, se pegó el flujo de tiempo de todo el año, 365 días. Con sus más y con sus menos, en función de lo que, bajo responsabilidad de la Secretaría de Comercio, el Servicio Meteorológico Nacional informó. ¿Por qué bajo responsabilidad del Servicio Meteorológico de la Secretaría de Comercio? Porque si no, el Servicio Meteorológico puede tener situaciones penales o jurídicas. Usted me dijo que iba a llover y no llovió. Por eso hablan en términos probabilísticos, como los periodistas, ¿viste? Así habla el Servicio Meteorológico. Es por esto. Tu equipo volvió a ganar. Y termino entonces la explicación. Sobre el modelo que me dio el Servicio Meteorológico para todo el año 2008 bajo responsabilidad de Secretaría de Comercio,
Después se ajustó con los técnicos que tiene la Argentina en el tema energético, la línea, porque ellos también son muy expertos sabiendo cuándo aumenta la demanda en función del calor y del frío. Y se definió los parámetros de temperatura para todos los días de la Argentina durante un año. Y una vez por semana, con el paso del tiempo, se ajustaban las previsiones. Insisto, primero el modelo del servicio meteorológico, ajustado por los técnicos de línea de la Secretaría de Energía y de Camesa de la Argentina. Y después por la realidad, en función de lo que te iba pasando. Mirá, el margen de error fue mínimo. Fue mínimo. Con lo cual, vos sabiendo que tenías un efecto niña, y se sabe desde hace rato que vas a tener un efecto niña, esto se sabía, por ahí vos decís, bueno, una temperatura récord de 42, 43, no es normal, y vos decís, bueno, voy a tener 39, bueno, como siempre vos funcionás con el sistema con 10-15% de margen, eso te lo acepta. Mirá, es el desorden de estos muchachos socialdemócratas que no quieren planificar nada y piensan que la vida es el día a día. En esto también se ve esta cabeza de chorlito que tiene. Entonces, te decía Gitia, pudimos planificar todo el año 2008 en términos de variabilidad térmica. Y la verdad que el acierto fue contundente y no tuviste mayores dificultades. Y como no tenías el gas suficiente, la discusión en ese momento con YPF en manos de los españoles era: hay que aumentar la producción de gas. Bueno, ahí es que empiezan los primeros que sí que no de Vaca Muerta. Había otros yacimientos que ya estaban en declive, que era el yacimiento que había hecho famoso el gas del Neuquén y por el cual se habían hecho los gasoductos, y que a la postre iba a ser reemplazado por Vaca Muerta. Recién estaba empezándose a hablar de lo que era el Shell Gas y el Shell Oil, pero casi como una curiosidad, lo que después, 2 o 3 años después, es una realidad, aunque el plan de negocios que desarrolla Galucho ya con YPF con el 51% de mano del Estado, aumentó no el fue lo precio mejor. del combustible. No fue lo mejor. En ese momento el debate con la Secretaría de Comercio era si el plan de negocios era por el offshore o el plan de negocios era por el shale, por el combustible en esquisto, digamos. La verdad que no fue el plan de negocios que hizo Galucho el apto. Habrá sido para él en términos personales, ahora es multimillonario, empezó como empleado, claro, empezó como empleado de YPF y a los 3 años termina siendo petrolero, ya es una decisión, bueno, él sabrá. Por eso también, como decía Pablo, el hecho de ser funcionario público y que tenga que ver con la estructura política también es una vocación. Lo de Galucho no era una vocación en función del bien común, sino en función del interés particular. Bueno, de eso ya hablaba Perón cuando habla de la administración pública, que le dedicó todo un capítulo. Ahora, claro. El problema es que a Galucho lo eligió Cristina. Mal elegido. Tendría que haber tenido la claridad de que no podía ser Galucho el presidente del directorio y el gerente general. Eso era una barbaridad, porque el gerente general aplica las políticas definidas por el directorio y el directorio, ella lo armó con Aldo Ferrer y otros muchachos, pero la realidad es que el director después fueron renunciando porque el directorio era Galucho. En el diálogo directo con Cristina, con lo cual la responsable política de esto termina siendo sin duda Cristina. Y de este mal plan de negocio también que hizo subir el precio de la energía, que como bien dijo usted,
ya en el último gobierno peronista, el precio de la energía empezó a dispararse. Porque Galucho tiene esa costumbre que tiene cualquier gerente, si no se le dice lo contrario, que los negocios se financian con el precio de los bienes y los servicios que le ofrecen a los usuarios y a los consumidores. Y uno le decía, miren, se invierte para bajar precio, no para subir precio. Eso es tan así que el plan de negocios actual de YPF fue explicado de esa manera. Acá lo tenemos al amigo Pablo, a ver que lo vamos a entender. Hola, Pablo. Sí, es lo que me imaginé con Guitia. Me imaginé porque te llamamos y todo lo demás queda. Bueno, no hay alternativa. Se terminamos el programa y a esto lo vamos a dejar. Le vamos a explicar a los oyentes que te cortaron la luz. Así que no hay ninguna manera de seguir. Esto está saliendo al aire. Te mando un abrazo grande y se van a enterar que te cortaron la luz, mi amigo. Bueno, Después en el próximo programa tenés que terminar la anécdota, que era muy jugosa y muy interesante. Te mando un abrazo, amigo, gracias. Nada más propio de la coyuntura que estamos viviendo que se nos haya ido Chaliú del programa por un corte de luz. Que es contingente, como dice el presidente, vino de afuera. Dios mío. Está en la zona de Quintas, ¿no? Escobar, por esa zona, Pilar, está ahí. Tiene una casa de fin de semana y ahí está, o sea que esa zona debe estar difícil. Pero era lo que habíamos presupuesto, porque no era solo un tema de mala señal, sino que evidentemente al no entender los teléfonos y demás, hasta que no se ordenó, le pasó eso. En síntesis, el tema energético es un tema perfectamente planificable en una economía. Naturalmente tenés que tener los recursos posibles para que así sea. De la misma manera que Randazzo te llamaba una vez cada tanto y te decía necesito 500 millones de dólares, que será el número, para comprarle los trenes a los chinos, también el secretario de Energía te puede llamar y decir necesito X cantidad de dólares para comprar los 2 parques que tenemos que comprar, o vamos a hacer la planificación de estas represas, o vamos a hacer este tendido de alta media tensión, o vamos a mejorar toda esta distribución eléctrica porque está antigua y no soporta la variabilidad térmica que se da en los días de calor, y bla, 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 bla. Mire, y con esto la voy dejando el cierre, pero seguramente esto que le voy a contar no se tiene por qué saber si no pasaste por el sector. Cuando usted pasa por el puente de la Boca, ¿vio cuando pasa desde Avellaneda para la Boca por el puente viejo, no por el puente Pueyrredón? Cuando viene por la autopista La Plata para Capital, o cuando va, es lo mismo. Cuando usted pasa ese puente, suponiendo que venga de La Plata para la capital, a la derecha usted tiene la desembocadura del Riachuelo. No sé si usted se ubica. Te va manejando, muy desubicada. Te va manejando, mira para la derecha y está la desembocadura del Riachuelo en el... Obviamente no se quede mirando eso, mira un poquito, pispea y vuelve a mirar para la derecha. Sí. Bueno, muy bien. Ahí tiene 2 centrales eléctricas muy importantes de abastecimiento de energía para el Gran Buenos Aires. La otra es Central Puerto. Una es Dock Sud, la otra es Costanera, Central Puerto. Y están unidas por un cable enorme, importante. Bueno, ese cable que usted ve a lo lejos, porque está justo en la desembocadura del Riachuelo, cuando funcionan las centrales y tiene que transportar energía, o sea que el sistema está a pleno, vio que cuando usted deja un cable eléctrico hace una comba por las tensiones del propio cable. Usted como vieja estudiante de ingeniería eso lo sabe. Tiene las 2 torres y tiene el cable que hace una curvatura hacia el sector de la gravedad, digamos, ¿no? Para que se entienda que la curvatura es hacia la Tierra. Bueno, el desplazamiento de ese cable, cuando circula electricidad,
es de 1 metro de altitud. O sea, la curva del cable, cuando está cargado... Oscila. No es que oscila, o sea, oscila una vez en el periodo. Cuando tiene carga, se desplaza 1 metro. O sea, la curvatura disminuye 1 metro. Y cuando no tiene carga, hay 1 metro de distancia con carga o sin carga. O sea, imagínense lo que es el sistema de transporte de electricidad. No es lo que uno está acostumbrado con el cable de 2,5, que también es transporte de electricidad, pero es local. Bueno, todo eso se planifica. No hay ningún inconveniente. Tenemos los ingenieros y los equipos técnicos para eso. Lo tienen las empresas y los tiene el Estado. Si esto nos pasa lo que nos está pasando, es porque falta cabeza o faltan recursos. Si lo que falta es recursos, es porque lo que está fallando es la economía. Y si falla la economía, lo que falla es el presidente. Por eso es preferible que este gobierno, dentro del marco de la ley y el orden y de lo que permita la Constitución, se termine lo más rápido posible. Venga un gobierno peronista dentro de la Asamblea Legislativa, el gobierno peronista haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde la plata lo pongan los terratenientes y de esa manera empecemos a generar las bases de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción en nuestro país. Gitia, ¿cuál sería el final de esto? Con la visión que tiene el Papa del Mundo, un PBI per cápita que de acá a 25 años entre 25 y 30 mil dólares per cápita, y que vengan los ingleses y en vez de decir que van a defender las Malvinas, bla, 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 contra los matones del barrio, digan argentinos, acá tienen la llave de las Malvinas. Y tras Cantón, ahí tendremos también nuestra espacio en la Antártida. Gitia, le dejo el cierre del programa. No, el tema de los ingleses y los matones de la Argentina me parece que es un tema que deberíamos tocar en el próximo programa. No es un tema menor, usted ya lo... no es una hipótesis de guerra ni de conflicto con los ingleses, pero hay muchas vías de resolución pacífica de esta situación que es estratégica para nosotros como argentinos. Bueno, no, simplemente creo que ha sido un programa contundente, atravesado fuertemente por la coyuntura, y no me queda más que saludar a quienes repiten nuestro programa, que es Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio FM 95.5 de Colón, Entre Ríos, y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria de Santa Fe. Saludar a todos los compañeros y a todas las compañeras, que pasen lo mejor posible este fin de semana caluroso y este año muy caliente, que viene muy caliente y dificultoso. Que tengan un buen fin de semana, y saludar a los operadores de Radio Caput y las operadoras de Radio Caput, a todo el equipo, a nuestro compañero Fernando Molgaray, a Pimpi y a Bea, que no pudieron sumarse al programa, y a Pablo, que tuvo que salir de manera rauda y veloz. Y bueno, como siempre, nos encontramos el próximo viernes. Chao, Gitia, muchas gracias. Un fuerte abrazo peronista a todos los compañeros. Abrazo peronista.